¿Qué nuevos hallazgos hubo de Pompeya? En el área de Civita Giuliana, al norte de la ciudad antigua de Pompeya, ya a principios del siglo XX, se había identificado una gran residencia llamada Villa Imperiali. A partir de 2017, el Parque Arqueológico de Pompeya ha iniciado campañas de excavación que han permitido detener el saqueo sistemático que durante años ha afectado la villa y que han devuelto nuevos datos y hallazgos excepcionales. Las investigaciones de 2023 a 24 se han concentrado a lo largo del tramo de la actual vía de Civita Giuliana, investigando por primera vez un área interpuesta entre los dos sectores ya conocidos, el residencial al norte y el barrio servil al sur, con el fin de verificar la fiabilidad de la información recuperada de las investigaciones judiciales realizadas por la Fiscalía de Torre Annunziata. Entre los importantes descubrimientos que han afectado a la villa, de los cuales el último es la habitación de los carpinteros, también emerge un sacelio, un ambiente dedicado al culto religioso, ubicado en un punto de unión entre el sector de servicio, con establos y la habitación de los esclavos, al sur, y el complejo residencial al norte de la villa. El sacelio parecería corresponder a lo señalado por los arqueólogos durante las investigaciones, en las cuales emergen referencias a un tempieto dedicado a Hércules y a frescos que representan los 12 trabajos de Hércules, de los cuales, sin embargo, no hay rastros por el momento. El ambiente está cubierto con un techo a una sola vertiente, mientras que el frente exterior, completamente enlucido y pintado de blanco, presenta un gran portal y está coronado por una especie de frontón en relieve. Delante de la enorme puerta hay una rampa con huellas de ruedas, indicio del posible uso durante los rituales de un carro ceremonial. Internamente, el ambiente está caracterizado por una decoración pictórica mural en estilo pompeyano IV. El ciclo decorativo preveía una secuencia sobre fondo rojo de 12 paneles con drapeado amarillo, mientras que en el centro de la pared del fondo, 2 paneles que enmarcaban un podio de mampostería, probablemente de apoyo para una estatua. A poca distancia corre a lo largo de las paredes un banco continuo, de mampostería revestida de enlucido pintado, del cual es evidente el desgaste determinado por el uso en el tiempo por parte de los participantes en los rituales. Los ambientes investigados hasta ahora son los del amplio barrio productivo y servil, entre los cuales están un carro ceremonial de 4 ruedas, de madera y con elementos de hierro, con refinadas decoraciones en bronce y plata, interpretado como pilentum, es decir, un vehículo usado en el mundo romano por las élites para ceremonias y en particular para acompañar a la novia a su nueva casa, ejemplar único en su género hasta el momento en Italia. La llamada habitación de los esclavos, un ambiente servil que, gracias al estado de conservación excepcional y a la posibilidad de realizar moldes en yeso de camas y otros objetos de materiales perecederos que han dejado su huella en la ceniza, ofrece una visión rarísima de la realidad cotidiana de los esclavos que vivían y trabajaban en la villa. Una segunda habitación de los esclavos, de la cual se pudo realizar el molde de buena parte del mobiliario que devuelve, como en una foto en blanco y negro, una imagen precisa de la sala. Nos permite, por ejemplo, suponer una jerarquía dentro del servicio, mientras una de las 2 camas encontradas es del mismo tipo, extremadamente sencilla y sin colchón, de las de la primera habitación mencionada. La otra es de un tipo más cómodo y costoso, conocido en bibliografía como cama con cabecera. En el ambiente también hay 2 pequeños armarios, conservados parcialmente como moldes, una serie de ánforas y vasijas de cerámica y varias herramientas, entre ellas una azada de hierro. Todas estas nuevas adquisiciones, analizadas y documentadas,
Gracias a las más avanzadas tecnologías y metodologías de excavación arqueológica, permiten enriquecer el conocimiento sobre aspectos de la vida cotidiana, poco documentados por las fuentes escritas e iconográficas, contribuyendo a reconstruir un cuadro cada vez más completo sobre la articulación y el funcionamiento de uno de los numerosos complejos habitacionales dispersos en el territorio pompeyano.